Werner Heisner no era el Heisenberg que el mundo recuerda. Compartía el nombre, pero con una ortografía diferente. No tenían ninguna relación. Mientras que su famoso homónimo trabajaba en los principios de incertidumbre y la mecánica cuántica, Werner Heisner estudiaba el ruido, las interferencias de la radio, las interferencias atmosféricas, el silbido y el crepitar que llenaban los espacios entre las señales. Un trabajo que no le reportó ningún premio ni reconocimiento. Solo un puesto tranquilo en un instituto técnico de Múnich, donde podía dedicarse a una investigación que no interesaba a nadie más que a él mismo. Hasta 1936, cuando descubrió el patrón. Heisner llevaba 3 años registrando el ruido de la radio. Un trabajo metódico, registrando frecuencias, amplitudes, tiempos, buscando correlaciones con la actividad solar, con el clima, con cualquier cosa que pudiera explicar por qué algunas noches eran claras y otras estaban llenas de interferencias que ahogaban las transmisiones. Acumuló cuadernos, gráficos, datos que la mayoría de sus colegas descartaban como una obsesión tediosa. Entonces, se dio cuenta de los ciclos. El ruido no era aleatorio. Bajo el caos había pulsos, regulares. Se repetían a intervalos que variaban, pero seguían una progresión. Los aisló, filtró las grabaciones, eliminó todo lo que podía explicarse por fuentes terrestres. Rayos, equipos industriales, transmisores de radio. Lo que quedaba era débil, pero innegable. Una señal, procedente de algún lugar más allá de la atmósfera terrestre. Calculó la fuente. No por triangulación, solo tenía una estación de escucha, sino analizando el desplazamiento Doppler en la frecuencia de la señal a medida que la Tierra giraba y orbitaba alrededor del Sol. El desplazamiento le indicó que la fuente se estaba moviendo. No en la órbita terrestre, no cerca de la Luna, en algún lugar del sistema solar exterior, moviéndose en una trayectoria que podía extrapolar. Las matemáticas eran complejas. Llenó páginas con mecánica orbital, cálculos gravitacionales, proyecciones basadas en la tasa de cambio de frecuencia a lo largo de meses y años, y llegó a una conclusión que debería haberlo hecho famoso o haberlo internado en un manicomio. La fuente era un objeto en una órbita altamente elíptica. Se movía hacia adentro, lentamente, durante décadas, durante siglos, y si sus cálculos eran correctos, pasaría por el sistema solar interior alrededor del año 2000, más o menos una década. Llamó al objeto Resonanzquelle, la fuente de resonancia, y presentó sus hallazgos a una pequeña audiencia en el instituto a finales de 1936. La respuesta fue un escepticismo cortés, datos interesantes, análisis creativo. Pero las afirmaciones extraordinarias requerían pruebas extraordinarias. ¿Dónde estaban las observaciones ópticas? ¿Dónde estaban las mediciones confirmatorias de otras estaciones? Heisner no tenía ninguna de las dos cosas. Tenía sus cuadernos, sus fórmulas, su absoluta certeza de que tenía razón. El director del instituto le sugirió que ampliara su investigación, que buscara otras explicaciones, que publicara algo sobre los efectos atmosféricos, que siguiera adelante. Heisner se negó, se obsesionó, dedicó todas las horas disponibles a perfeccionar sus cálculos, a predecir dónde estaría la fuente, cuándo se intensificaría la señal. Escribió cartas a astrónomos, a físicos, a cualquiera que pensara que podría escucharle. La mayoría le ignoró. Algunos le respondieron con amables rechazos. Uno le dijo sin rodeos que estaba perdiendo el tiempo persiguiendo fantasmas en la estática. En 1938, el comportamiento de Heisner había cambiado. Sus colegas lo notaron. Dejó de asistir a las reuniones. Dejó de dar clases.
trabajaba solo en el sótano del instituto, donde se encontraba el equipo de radio. Se negaba a dejar que otros utilizaran los instrumentos. Afirmaba que contaminarían sus datos. El director lo llamó. Le expresó su preocupación. Le sugirió que se tomara un permiso. Eisner aceptó. Dijo que necesitaba tiempo. Necesitaba terminar el trabajo. Abandonó Múnich y viajó a los Alpes bávaros, a un pequeño sanatorio cerca de Garmisch, especializado en el tratamiento del agotamiento nervioso. Ingresó voluntariamente. Las notas de admisión lo describían como una persona muy inteligente, pero que sufría de tendencias obsesivas y delirios de importancia cósmica. Entre sus efectos personales, había 17 cuadernos llenos de ecuaciones y 3 cajas de gráficos enrollados, cubiertos de patrones de ondas y diagramas orbitales. El sanatorio era tranquilo, aislado. Los pacientes daban paseos por las montañas, comían comidas regulares, asistían a sesiones con médicos que les recetaban descanso y aire fresco. Eisner no mejoró. Continuó con su trabajo. El personal se lo permitió. Pensaban que era terapéutico. Era mejor dejarle llenar páginas con números que reprimir su compulsión. Utilizaba la radio del sanatorio para escuchar por la noche. Grababa el ruido. Actualizaba sus cálculos. Y descubrió algo nuevo. La fuente no estaba sola. Había ecos, reflejos, provenientes de puntos específicos del sistema solar, de las órbitas de los planetas, como si algo en esos lugares estuviera respondiendo a la señal de la fuente, o amplificándola, o ambas cosas. Trazó un mapa de los ecos. Encontró un patrón. Los más fuertes procedían de Júpiter, de Saturno, de los gigantes exteriores. Las respuestas más débiles procedían de Marte, de Venus, y las más tenues, casi imperceptibles, de la luna de la Tierra. Eisner escribió un artículo, 20 páginas, denso, matemático. Lo tituló Sobre la estructura resonante del sistema solar y el mensajero orbital. Lo envió por correo a una revista de física en Berlín. Fue rechazado sin revisión. Devuelto con una nota sugiriendo que buscara más consultas médicas. Lo intentó de nuevo. Diferente revista. Mismo resultado. Después del tercer rechazo, dejó de intentar publicar. En su lugar, envió copias a personas que pensó que podrían entenderlo. Una lista de nombres que había recopilado de cartas antiguas y directorios académicos. Físicos, ingenieros, astrónomos con reputación de pensamiento poco convencional. Una de esas copias llegó a una oficina de la SS Ahnenerbe, una organización interesada en los misterios históricos y la ciencia marginal. Un analista leyó el artículo de Eisner. No entendió las matemáticas, pero reconoció algo en el tono. Certeza. Convicción. El tipo de obsesión que a veces apuntaba a la verdad enterrada bajo capas de ridículo. El analista reenvió el artículo a un equipo que trabajaba en comunicaciones de largo alcance y detección de señales. Alguien allí entendió las ecuaciones, comprobó los cálculos y los encontró correctos. Las premisas eran descabelladas, pero las matemáticas funcionaban. A principios de 1940, 2 hombres visitaron el sanatorio. Se identificaron como investigadores que realizaban un estudio sobre fenómenos radioeléctricos atmosféricos. Pidieron hablar con Eisner. El personal lo permitió. Se reunieron en una sala de estar con ventanas que daban a picos cubiertos de nieve. Los hombres le hicieron preguntas técnicas, sobre sus métodos, su equipo, sus predicciones sobre cuándo la señal alcanzaría su máxima intensidad. Eisner respondió, con entusiasmo. Llevaba tiempo esperando que alguien lo tomara en serio. Les mostró sus cuadernos, sus últimos gráficos. Les explicó la estructura de resonancia.
la forma en que los planetas actuaban como nodos en una red, la forma en que la fuente era la clave que activaba el sistema. Los hombres le preguntaron si se lo había contado a alguien más. Dijo que lo había intentado. Nadie le escuchó. Le pidieron copias de todo. Les dio lo que tenía. Le dieron las gracias. Dijeron que se mantendrían en contacto. Se marcharon. 3 semanas después, Eisner fue trasladado. No a otro sanatorio, a un centro de seguridad cerca de Innsbruck. El traslado se llevó a cabo en silencio. No hay registros públicos. Los documentos de admisión en las nuevas instalaciones lo describían como un consultor de investigación que trabajaba bajo contrato con el gobierno. La habitación que le dieron no era una celda, pero la puerta se cerraba con llave desde fuera. Se le permitió continuar con su trabajo. Se le proporcionó mejor equipo, acceso a datos de puestos de escucha militares, un pequeño equipo de asistentes que entendían las matemáticas y seguían sus instrucciones sin cuestionar nada. Eisner prosperó. Por primera vez en años, se sintió comprendido, valorada. Refinó sus predicciones. Calculó que la fuente entraría en el sistema solar interior en algún momento entre 1995 y 2005. Trazó su trayectoria con creciente precisión. Identificó los puntos en los que pasaría más cerca de la Tierra, de Marte y de los planetas exteriores. Predijo que la estructura de resonancia se activaría, que los planetas responderían, que la humanidad vería por fin lo que él había estado oyendo en el ruido durante años. Entonces terminó la guerra y Werner Eisner desapareció. Cuando las fuerzas estadounidenses llegaron a Innsbruck en mayo de 1945, las instalaciones donde había estado trabajando Eisner estaban vacías. Había papeles esparcidos por todas partes. El equipo estaba destrozado. Los escritorios volcados. Parecía una evacuación apresurada o una purga deliberada. Los soldados que aseguraron el edificio no encontraron nada clasificado, nada que mereciera la pena informar. Solo los restos de una oficina que en su día había sido importante y que ahora estaba abandonada. 2 semanas más tarde, llegó un equipo de inteligencia técnica. Buscaban documentos relacionados con la investigación armamentística alemana. Cohetes, aviones, cualquier cosa que pudiera dar ventaja a los aliados o impedir que los secretos llegaran a los soviéticos. Registraron el edificio metódicamente. Encontraron fragmentos, bordes de papeles quemados, algunos archivos intactos enterrados bajo los escombros. Un archivo les llamó la atención. Estaba marcado con una clasificación que no reconocieron. Un símbolo en lugar de una palabra. Una espiral. Dentro había fotocopias de gráficos, patrones de ondas, diagramas orbitales y un nombre: Werner Eisner. El equipo fotografió los documentos. Los archivaron en una caja con cientos de otros. La caja fue enviada al oeste. Terminó en un almacén en Frankfurt. Permaneció allí durante meses mientras los analistas clasificaban el material. La mayor parte era técnico, valioso, pero comprensible. Los gráficos de Eisner no eran ni lo uno ni lo otro. No tenían sentido para los ingenieros que los revisaban. Las notas estaban en alemán, repletas de jerga, haciendo referencia a conceptos que los lectores no reconocían. El archivo fue marcado como de baja prioridad, archivado, olvidado. En 1946, las fuerzas soviéticas llevaron a cabo su propio barrido de las instalaciones en las regiones que controlaban. Fueron más minuciosos, más pacientes. Encontraron los registros de ingreso del sanatorio, donde Eisner había estado recluido inicialmente. Encontraron los documentos de traslado a Innsbruck.
Encontraron una lista de nombres relacionados con su proyecto. La mayoría de los nombres no conducían a ninguna parte. Callejones sin salida. Personas que habían desaparecido o fallecido. Pero un nombre conducía a un físico de Viena que había trabajado como asistente durante los últimos meses de la guerra. Los soviéticos lo detuvieron para interrogarlo. Se mostró cooperativo, aterrorizado. Les contó todo lo que sabía sobre Heisner, sobre la señal del espacio, sobre las predicciones de un objeto que llegaría décadas en el futuro. También les habló de los cuadernos. Heisner había guardado copias ocultas, no en las instalaciones, en otro lugar. Una medida de seguridad, por si los originales eran destruidos. El asistente no sabía dónde, pero conocía a alguien que podría saberlo. Los soviéticos siguieron la pista. Encontraron otro nombre. Un colega que había visitado a Heisner una vez en el sanatorio antes del traslado. Un hombre que ahora vivía en Múnich, con una identidad diferente, trabajando como empleado. No lo arrestaron. Lo vigilaron, esperaron, lo siguieron. 3 meses después, el hombre recuperó un paquete de una caja de seguridad del banco. Viejo, polvoriento. Lo llevó a su apartamento. Los soviéticos esperaron hasta que se marchó. Entraron en el apartamento. Fotografiaron el contenido. El paquete contenía 4 cuadernos de Heisner, llenos de ecuaciones, predicciones, gráficos que trazaban la trayectoria del objeto al que él llamaba la fuente de resonancia. Los soviéticos se llevaron los cuadernos. No dejaron rastro alguno de la intrusión. El hombre regresó. Nunca supo que habían estado allí. Los cuadernos fueron enviados a Moscú, entregados a un grupo de investigación que estudiaba la detección de largo alcance y la mecánica orbital. Alguien de ese grupo entendió lo que estaban leyendo. Las matemáticas de Heisner eran correctas. Las predicciones que había hecho en los años 30, perfeccionadas en los años 40, apuntaban a un objeto que atravesaría el sistema solar interior a principios de siglo. La trayectoria coincidía con los cálculos preliminares que los astrónomos soviéticos habían estado haciendo, basándose en las perturbaciones gravitacionales que habían observado en las órbitas de los planetas exteriores. Pequeñas desviaciones, inexplicables, hasta que las ecuaciones de Heisner proporcionaron un marco. El objeto existía, era real, y Heisner lo había encontrado escuchando el ruido. Los soviéticos mantuvieron los cuadernos clasificados, comenzaron sus propios programas de monitoreo, construyeron estaciones de escucha, las apuntaron a las coordenadas que Heisner había calculado, y esperaron. En 1964, un radiotelescopio en Crimea detectó una señal débil, pulsada, estructurada, procedente del sistema solar exterior. La frecuencia coincidía con las predicciones derivadas de las fórmulas de Heisner. El descubrimiento no se anunció. Los datos se archivaron. La observación continuó. En 1978, un analista de Moscú comparó los datos de Crimea con nuevas observaciones de múltiples estaciones. La señal era más fuerte. La fuente estaba más cerca, a unas décadas de distancia de su máximo acercamiento, pero moviéndose exactamente por la trayectoria que Heisner había descrito. Se preparó un informe. Se envió a un pequeño comité que coordinaba la investigación de fenómenos que no encajaban en las categorías científicas estándar. El informe concluía que Heisner había tenido razón, que su crisis no había sido una locura, sino el aislamiento de un hombre que veía lo que otros se negaban a creer, y que sus cuadernos, salvados por casualidad y capturados por la inteligencia soviética, eran ahora la base para rastrear un objeto que finalmente se designaría como 3I/Atlas. En 1993,
Tras la caída de la Unión Soviética, se abrieron para su revisión partes de los archivos clasificados. Los investigadores que revisaron décadas de material encontraron referencias a Eisner, fragmentos, menciones en informes, citas en documentos técnicos que a su vez estaban clasificados. Pero los cuadernos no se hicieron públicos. Permanecieron bajo llave, demasiado delicados, demasiado valiosos. Un investigador, un físico que trabajaba en la historia de la ciencia espacial soviética, solicitó acceso. Se le denegó. Volvió a solicitarlo. Recibió la visita de 2 hombres que le explicaron educadamente que algunos materiales seguían estando restringidos en virtud de acuerdos internacionales, que insistir en la solicitud no sería productivo. Dejó de pedirlo, pero había visto lo suficiente en los fragmentos, lo suficiente para saber que Werner Eisner, el físico olvidado que había pasado sus últimos años aislado en las montañas, había calculado la llegada de 3/Atlas 60 años antes de que los telescopios confirmaran su existencia. Había trazado su trayectoria. Había comprendido que el sistema solar no era una colección aleatoria de rocas y gas, sino una estructura de resonancia, una red, activada por el paso del objeto que él había oído en la estática antes de que nadie más supiera escuchar. En 2006, cuando se descubrió oficialmente el 3I/Atlas, un puñado de personas en archivos de varios países reconocieron la trayectoria. Sacaron archivos antiguos, compararon datos y encontraron las predicciones de Eisner. La coincidencia era exacta, dentro de márgenes tan pequeños que la suerte no podía explicarlo. El descubrimiento reavivó el interés. Se solicitaron la publicación completa del trabajo de Eisner, los cuadernos, los gráficos, todo lo que había calculado. La mayoría de las solicitudes fueron denegadas. Seguridad nacional, investigación en curso, sensibilidad diplomática, las barreras habituales. Pero existían copias, fragmentos que habían sido fotografiados, contrabandeados, compartidos entre investigadores que operaban en los espacios grises entre los canales oficiales y la publicación abierta. Las fórmulas de Eisner circularon, discretamente, utilizadas por equipos que rastreaban 3I/Atlas, prediciendo sus futuros pasos, entendiendo cómo interactuaba con los planetas por los que pasaba. Las fórmulas funcionaban, siempre, con una precisión que rayaba en lo sobrenatural, como si Eisner no hubiera estado adivinando, no hubiera estado extrapolando a partir de datos limitados, como si hubiera estado leyendo una señal que le decía exactamente dónde iría el objeto, cuándo llegaría, qué haría. En 2018, un equipo de físicos publicó un artículo sobre estructuras orbitales resonantes. El artículo no mencionaba a Eisner por su nombre, pero las ecuaciones en su núcleo eran suyas, modificadas, actualizadas con notación moderna, pero fundamentalmente sin cambios. El artículo describía cómo ciertos objetos del sistema solar podían actuar como amplificadores de señales del espacio profundo, cómo los planetas podían formar nodos en una red, cómo un solo objeto, moviéndose en la trayectoria correcta, podía activar esa red y crear efectos detectables en todo el sistema. El artículo fue ampliamente citado. Se utilizó como base para modelos que predecían el comportamiento de 3I/Atlas durante su próximo paso, y enterrado en las referencias, listado de forma oscura, había una mención a un trabajo inédito de la década de 1940, de un investigador anónimo que había sido pionero en el análisis de señales de resonancia. Eisner siguió sin ser nombrado, olvidado por el público, pero su trabajo perduró, oculto en los cimientos de la investigación llevada a cabo por naciones que en su día
lo habían tachado de loco. Sus cuadernos, guardados bajo llave en cámaras acorazadas, seguían siendo la clave para comprender lo que estaba haciendo 3i/Atlas. ¿Por qué se movía de esa manera? ¿Y qué pasaría cuando regresara por completo? Y la resonancia que él había oído en la estática décadas antes de que el mundo estuviera preparado se hiciera imposible de ignorar. En algún lugar de un archivo bávaro aún existen los documentos originales de ingreso en el sanatorio, archivados bajo atención psiquiátrica, agotamiento nervioso, delirios, y adjunto, con tinta descolorida, una sola línea escrita por el médico que lo ingresó en 1938. El paciente insiste en que puede oír el futuro. Afirma que suena como música. En 2019, un joven historiador ruso que trabajaba en un archivo regional de Kazán abrió una caja mal etiquetada de finales del período soviético y encontró 4 rollos de microfilm sin entradas en el catálogo y una sola nota manuscrita que decía simplemente Proyecto Resonancia, Prioridad 1. El microfilm contenía páginas fotografiadas de cuadernos alemanes llenos de ecuaciones, gráficos y bocetos de órbitas, todos firmados con las mismas iniciales apretadas. H. El historiador no reconoció el nombre, pero uno de los gráficos de órbitas tenía una anotación con un intervalo de fechas, centrado en el año 2000 y una frase en alemán que se traducía como primer paso completo en la era de la radio. Escaneó 3 páginas y se las envió a un amigo en Moscú que trabajaba con dinámica orbital, preguntándole en broma si algo de eso tenía sentido o si solo había encontrado los garabatos de un excéntrico fallecido. El amigo introdujo las coordenadas de uno de los gráficos en su software y se quedó paralizado cuando la simulación produjo una trayectoria que coincidía con la ruta conocida de 3i/Atlas, dentro de márgenes menores que las incertidumbres de las mediciones modernas. Las fechas coincidían, la inclinación coincidía, incluso los cruces de resonancia previstos con Júpiter y Saturno eran correctos, con una precisión de días. Era como si alguien en 1940 hubiera tenido acceso a los datos de los observatorios modernos y simplemente los hubiera copiado en un cuaderno. Al día siguiente, el físico se dio de baja por enfermedad, cerró la puerta de su despacho y pasó 10 horas superponiendo los antiguos gráficos a los datos efemérides actuales. Y cada coincidencia le hacía un nudo en el estómago al darse cuenta de que, fuera quien fuera, Werner Heisner no solo había oído el cometa entre el ruido, sino que había escrito un mapa de su futuro, que la realidad había seguido obedientemente, dejando abierta una última pregunta que ninguna de las páginas respondía. Una pregunta que se escondía detrás de cada predicción perfecta, como una sombra. Si tenía las ecuaciones para saber dónde estaría 3i/Atlas, tenía también ecuaciones para saber qué haría cuando llegara allí.